Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Hermanos, hemos tenido buenas reuniones aquí estos días, reuniones en las que Dios ha actuado mucho, pero lo que me alegró mucho el corazón fue el entendimiento que Dios nos da en su palabra. Y yo hasta sentí que me jalaron la oreja a causa de una orden de Jesús que está en San Mateo 28 al final, donde antes de regresar a los cielos, de ser recibido, el apóstol Pablo dice que había 11 apóstoles y había unas 500 personas. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Garantizó que Él tenía todo el poder en los cielos y en la tierra. Nosotros estamos muy interesados en tener más convertidos y estamos en lo correcto, más miembros en la iglesia y es correcto. Pero nos hemos olvidado de la palabra discípulo, de su significado. Y es lo que todo discípulo debe ser, no discípulo del pastor, pero discípulo del verdadero pastor que es el Señor Jesús. ¿Por qué un cristiano cae en pecado, hace cosas malas, siempre débil, y el maligno vive abusándose de él? Porque no es un discípulo. Él no está aprendiendo con Jesús. Entonces mandamos a esa persona a hacer una cadena 7 veces en la iglesia, 9, 12 veces. Está bien, debe hacerla. Pero debemos decir, no, usted debe volverse un discípulo de Jesús. Si usted no es un discípulo, entonces usted falló al plan de Dios en su vida. Me estoy basando en la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 10. Cuando Pablo se encontró con Jesús, todavía era Saulo de Tarso. Se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y Jesús se le apareció como una luz muy fuerte, y él se cayó al piso. Y Jesús le habló y él se quedó ciego a causa de aquel encuentro con la luz. Él con tantas tinieblas y Jesús con su luz plena. Lo cegó y él solo fue curado a causa de lo que está escrito en Hechos 9 del versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. El punto central aquí es el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías estaba en la escuela del Espíritu Santo, donde Jesús nos enseña. Yo le pregunto, ¿usted está inscrito en esa escuela? No tiene un lugar físico para ir todos los días, pero tiene un lugar espiritual donde 24 horas por día usted puede aprender. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted medita en la palabra de Dios, viene a la iglesia y oye la prédica.
Si usted está en esa escuela aprendiendo con Jesús, cuando el falso maestro, el maligno, venga para engañarlo, va a ver que no hay lugar para él. No acepto tus tentaciones, que me sugestiones, no acepto tu acción en mi vida. Pero no está inscripto y frustra los planes de Dios. Si Ananías se hubiera desviado de la presencia de Dios, ¿Jesús hubiera hablado con él? No, era una misión demasiado importante. No hay nadie en el cuerpo de Cristo, ni uno siquiera de los salvos, usted, yo, que no tenga un plan de Dios que todavía no fue revelado, un plan para cumplirse en nuestra vida. Desde el día que fuimos salvos, Dios trazó un plan para nosotros como se lo trazó a Ananías, como lo trazó para Saulo. Este hombre va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, del mundo. Y Saulo se convirtió en Pablo y lo cumplió. Si nosotros no les enseñamos a ustedes que tienen que ser discípulos de Jesús, orar como discípulo, aprender como discípulo. Pero doctor, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo? Entonces estamos aprendiendo algunas cosas. En otro culto estuvimos viendo en San Lucas 6, versículo 40, donde el Señor Jesús, Él mismo, dijo al respecto de sus discípulos, hablando de la siguiente forma: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿Qué es ser perfeccionado? Todo aquel que hace lo que le es enseñado. Yo no tengo que hacer lo que Dios no me enseñó, no tengo capacidad. Pero todo lo que Él me enseña, debo hacerlo de la misma forma. Entonces, el discípulo no es superior al maestro. El maestro tiene su compromiso de enseñar. El discípulo tiene el compromiso de aprender. Y cuando aprende, él tiene que hacerlo. Si lo hace, se iguala a su maestro. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús comienza a dar unas instrucciones que nosotros tenemos que ir bien despacio para no perder cuáles son los requisitos que nosotros debemos tener. ¿Qué requisitos para volvernos discípulos de Jesús? Él dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, San Lucas 14, 26, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Doctor Suárez, entonces hay que ser maleducado con todo el mundo. No, al contrario, tenemos que ser las personas más educadas. Aquí, ese aborrece a su padre, madre, tiene el siguiente sentido: su padre no tiene derecho, su madre, su esposa, su marido, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, quien sea, de interferir en su relación con Dios. Y a veces ellos van a intentar interferir. Entonces ya estamos avisados. El enemigo va a usar a alguien, directa o indirectamente, para decirnos que estamos muy confiados en Dios, que nosotros deberíamos dejar de orar un poco, de leer la Biblia, de buscar a Dios. Claro que si el creer se vuelve fanatismo, es bueno parar un poco, porque el fanático tiene una fe mental. Él está enfermo, no tiene un buen conocimiento de Dios. Usted lo reconoce por la forma que esa persona reacciona. No tiene paciencia con nadie. El fanatismo es un disturbio mental. Él cree que es el único correcto. Él ni siquiera consigue hablar sobre la fe. Alguien puede incluso llegar a agredir. Yo no tengo a mis padres vivos, pero mi hermano, mi hermana pueden venir a agredirme. Y yo educadamente les digo, vamos a conversar seriamente. Les explico en lo que creo, les doy mis motivos. O sea, la voluntad del padre, del marido, de la esposa, es que usted haga otra cosa, pero la Biblia lo prohíbe. No haré eso porque la palabra de Dios lo dice y los demás se enojan. Pero yo no quiero que mi marido se enoje, no quiero que mi mujer se enoje, no quiero que mi padre y mi madre se enojen, mi hermano, mi hermana, mi hija. Entonces no hablo, no. Lo que dice la Biblia usted sabe que es verdad. Educadamente, en paz, usted tiene que afirmarse.
Si usted no hace eso, usted no puede ser discípulo de Jesús. Usted no lo conseguirá. No será posible. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, él tiene un sueño, pero Dios le dio la revelación de lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Aborrecer hasta la propia vida. La verdad es que quería tanto ser un empresario. Tengo tanta capacidad en el mundo comercial. Yo podría ganar mucho dinero y hasta construir iglesias grandes, pero si esa no es la voluntad de Dios para su vida, no lo haga. Aborrezca su vida. Pero es mejor hacer lo que Dios me está diciendo. Él sabe que es lo mejor. La vida es muy rápida, hermano. ¿Quién tiene 20 años hoy piensa que tiene una eternidad por delante? ¿Quién llega a los 62 como yo llegué? Parece que de los 20 se saltó a los 62. Usted ni los vio pasar. Va a suceder con todos ustedes que son jóvenes. Es tan rápido que usted ve y dice, Dios mío, la vida ya se fue. Y estoy ahora casi maduro. Y es verdad. Pero la gente piensa que no, que con uno es diferente, que con ella es diferente, con la fuerza de la juventud se cree mejor. Jesús nos dice, si no aborrece, ¿qué nos dice? No puede ser mi discípulo. Entonces Dios nos está advirtiendo que Él va a permitir algunas persecuciones y eso es parte del entrenamiento para que usted sea un discípulo de Él. Y si usted es un político que no aborrece al padre, madre, mujer o marido, hijo, hija, cuando las opiniones están en conflicto con la palabra de Dios, no que sea un maleducado, sin cabeza, que golpea las puertas, alguien que grita, usted no puede ser de esas personas. Usted no necesita nada de eso. Con la verdad, usted resuelve cualquier situación. Pero hay momentos en los que se tiene que ser firme. Eso está errado y yo no lo voy a hacer. Pero doctor, nunca asumí una actitud como esa. Si usted no la toma, no se aborrece. Eso que está en conflicto con la voluntad de Dios está claro en las Escrituras. No algo que usted escuchó de algún loco. No, estaba en la calle, oí una voz. Deje eso de las voces, le habla por la palabra. Dios es sensato, no es Dios de confusión. Pero si existe ese conflicto, usted tiene que aborrecer, tiene que tomar una actitud, porque si usted no la toma, no sirve, no será discípulo de Jesús. Y usted estará en la iglesia 50 años. Yo no entiendo la palabra de Dios. Pero doctor, ya pasé por 13 cirugías y Dios nunca me curó. Ya clamé a Dios y Él nunca me atendió. Claro, usted no era discípulo. Es necesario decir, Señor, puedo ser empresario tuyo, deportista tuyo, actor tuyo, la profesora tuya, puedo ser lo que tú, Señor, quieras. Revélamelo. Y Dios se lo revelará y usted continúa su vida haciendo lo que usted cree que está bien y las puertas se irán abriendo. Pero cuando haya algún conflicto con la revelación de Dios, ahí tienen que tomar una posición firme. No, eso no lo haré porque la Biblia lo prohíbe, Jesús lo dijo y yo no quiero comprometerme. Aunque la gente se enoje con usted y de ese enojo que no le ayude, que le dé la espalda, ese es problema de la otra persona. Yo me quedaré con Jesús de Nazaret. Ananías fue elegido y el plan de Dios se cumplió en él porque él era un discípulo. Si usted es discípulo, aquel plan maravilloso del Señor también se cumplirá un día en su vida. Amén. Ahora vamos a la novela de la vida real. Cuando nos casamos, aún éramos jóvenes, sí. Yo tenía solamente 19 años y ella tenía 13 años. En 2003, mi marido y yo nos venimos a Gramado. Nos conocimos realmente en Santa Catarina y nos vinimos acá para intentar tener una vida mejor. Pero cuando llegamos aquí, empezamos a pasar dificultades financieras y principalmente en nuestra vida conyugal. Eran peleas, contiendas, celos, incluso a veces agresiones físicas. Las cosas malas empezaron a aparecer, digamos que radicalmente en nuestra vida, ¿sí?
Eran muchas peleas, nos odiábamos uno al otro. Bastaba que nos mirásemos que ya empezábamos a pelear y agredirnos físicamente. Y por eso empecé a tener depresión. Eso fue provocando una fuerte depresión. Empecé a tomar remedios más fuertes, o sea, controlados. Tomaba remedios para dormir. Además de la depresión, tenía trastorno de pánico, ¿sí? Tenía miedo de salir de casa. Yo no confiaba en mi marido. Sentía celos. Si se tardaba un poco para llegar a casa, le empezaba a pelear. Empezaba a discutir, le decía, quiero divorciarme, quiero separarme. Hasta que un día nos separamos. Cuando me separé de él, pensé que sería mejor porque yo pensaba, soy joven, tengo mucho por vivir, tengo mucho a aprovechar. Y como nos quedamos lejos con la distancia, me di cuenta que era él a quien quería. Después de una semana de reconciliarse, ellos empezaron a tener los mismos problemas, celos y peleas. Era tanta presión espiritual que ya no aguantaba más. Incluso un día fui a mi trabajo, fui ya con la intención de suicidarme. En el intervalo voy a salir y me voy a matar. Ya no quiero vivir más. No aguanto más ese casamiento fracasado. Y la depresión también me estaba ahogando. Ella misma me dijo que su vida no duraría muchos días. Elsa, la compañera de trabajo de Marciane, le habló de Jesús y la invitó a conocer la palabra de Dios. Ella se desmayaba en el trabajo, la encontrábamos caída en el piso. Así que Dios me decía que debería hablarle sobre Jesús. Entonces empecé a hablarle, Marciane, Jesús cura, Jesús libera. No me gustaba, pero ella no desistió. Gloria a Dios, porque Jesús no la dejó que desistiera de nosotros. Y ella me siguió hablando, incluso sin que me gustase, siguió hablando y hablando. Los llevamos a la iglesia y empezó todo el proceso. Cuando entré, lloré. Y dije, José, fui a una iglesia de creyentes y me gustó. Él me dijo, no, espera, si te gustó y te sentiste bien, iré contigo. Cuando empezamos a ir a la iglesia, entramos en un proceso de liberación. Incluso el día de la primera reunión de libertación que fuimos, el pastor oró, echaron los demonios, el pastor me atendió allá, conversó conmigo, abrió la Biblia en el libro de San Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando él me dio esa palabra, parece que algo entró dentro de mí. Después de 2 meses que tomamos la decisión de seguir a Jesús, fui bautizado con el Espíritu Santo, antes de bautizarme en las aguas. Nosotros aprendimos de verdad lo que es la palabra de Dios. Sí, nos entregamos a Jesús. Antes vivíamos en fornicación, no éramos casados, pero nos arreglamos con Jesús y nuestra vida empezó a transformarse. Paré de tomar los remedios, a pelearnos. Aprendí a confiar en Él. Podemos ver en sus rostros la transformación que tuvieron. Hoy son una bendición. Jesús nos liberó completamente, ¿sí? Me libró de la depresión, del trastorno de pánico, restauró nuestro casamiento, restauró mi esposa. Hoy es una mujer de Dios, es una persona responsable, una persona respetuosa. Ambos tenemos total confianza. Abrimos nuestro corazón a Dios y permitimos que entrase en nosotros. ¡Qué lindo!, ¿no, hermanos? Estaba pensando en el número de parejas que están enfrentando el mismo tipo de problema hoy, algunos ya separados, y ella le dice al marido separado, yo fui a una iglesia de creyentes. ¡Qué lindo! Él no entendía nada. Venga a la iglesia de creyentes también. La iglesia de creyentes tiene cosas buenas para usted. Nosotros no estamos contra la religión que sea, solo estamos usando el poder que Dios nos dio para ayudarle. Y esas crisis van a pasar y usted será una persona diferente. Y principalmente usted será una persona feliz. Siendo discípulo de Jesús, usted no tendrá nada de opresión del enemigo en su vida, porque el maestro se hace cargo de sus discípulos. Pero si no es discípulo, él no tiene compromiso con usted. Tome la decisión, cumpla el plan de Dios y usted verá lo que Dios va a hacer. Vamos ahora a la primera pregunta en el nombre de Jesús. ¿Qué piensa usted de los evangélicos que dicen Madre Santa?
Yo creo que no deberían decirlo porque es una declaración católica. No voy a condenar a los católicos, no tengo nada que ver. Yo soy evangélico y no tengo nada que decir de los otros. Es como si dijera, Sarabá, eso lo dice la gente de la macumba. O que él dijera, gloria a Alá, si fuera un musulmán. O sea, quiere decir que no hay motivo de estar adoptando esas expresiones. Hace unos días estaba con un amigo que es judío. Y él dijo también, Madre Santa, pero usted no es judío. Sí, pero se me pegan estas cosas. O sea, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de decir alabado sea Dios, o sea, buscar a Dios, porque Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, porque somos personas de la Biblia y continuaremos hablando de la Biblia. Pero no vamos a condenar a los demás. Si creemos que están errados, actuemos con sabiduría dándoles la palabra de Dios y nunca jugar con las cosas de los demás. Segunda pregunta. Doctor, me gustaría saber si para curar enfermos y echar demonios tenemos que ser bautizados en las aguas. Mire, leamos San Marcos, sí, porque si no es mi palabra y que cada uno de ustedes juzgue lo que está escrito aquí. Jesús dijo lo siguiente. San Marcos 16, 15, 17. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangelio significa buena noticia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces aquí tiene que ser bautizado para poder echar fuera demonios y curar enfermos. ¿Por qué? El que cree y sea bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen. Si él no fue bautizado, él no cree. Si usted está aquí en la iglesia y no se bautizó en las aguas, usted no cree. Usted cree que el mensaje es verdadero, pero no cree. En el momento que usted cree, por favor, bautíceme. Quiero cumplir toda la justicia como lo dijo Jesús. Usted pasa por las aguas y Dios le bautiza con el Espíritu Santo. Se entiende el orden. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, a los que fueron bautizados. Porque si creyó y no fue bautizado, no creyó o creyó a medias. Entonces, quien cree es bautizado, y las señales seguirán a los que creen. No hay ninguna duda de nada. Pero es por la fe. El que crea estas señales, ¿cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero quien cree es bautizado. Déjeme orar por quien está en casa ahora en el nombre de Cristo. Padre, oro por las personas que están en casa, que te vieron actuar, Señor. Y yo te lo agradezco, Padre. Señor, has sido muy bueno con nosotros y sé que serás bueno con esta persona que también está orando, donde sea que ella esté. Padre, envía tu poder ahora para actuar, para curar, para liberar, para transformar. Señor, haz tu obra en cada vida. Dios mío, mira a la persona que está en una gran agonía en este momento, necesitando tu ayuda. Y en el nombre de Jesús, uno mi fe con la fe de esta persona y la ayudaré. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda acción maligna, reprendo toda obra del infierno y digo, espíritu del sufrimiento, toma todo lo que te pertenece y sal de esta persona. No lo estoy pidiendo, lo estoy exigiendo. En el nombre de Jesús, que todo mal desaparezca para nunca más volver. Le estoy hablando a ese pensamiento negativo que está en esa persona, que está en depresión, que está pensando en hacer una autodestrucción. Estás atado, pensamiento maligno. Sal de esa mente. Estoy hablando de ese plan que ya fue organizado, pero en este momento yo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todo mal está deshecho para la gloria de Dios. Y usted diga, amén. No volveré.